Bueno, buenas noches, tutor. Somos el grupo 4 de la materia de investigación de procesos artísticos. Con usted presente acá Lina Marcela Garay, Yamil Castaño, Daniela Valencia y Mauricio Granada. En un momento vamos a continuar con lo que es la exposición del tema inicial de lo que es esta materia y la investigación acerca de qué es la investigación de las artes, valga la redundancia, qué es la investigación de las artes y unas preguntas que hay complementarias para poder hacer el desarrollo de este primer cuestionamiento. ¿Listo? Entonces, la compañera Lina va a tomar la palabra para iniciar con este proceso. Bueno, normalmente la pregunta que se refiere el compañero Andrés es ¿qué es la investigación en las artes? La investigación en las artes, esta es una investigación que está enfocada en las artes, tomando en cuenta, en primer lugar, lo que es tanto la creación, el contexto y la cultura, como también el artista, ¿cierto? Entonces, estas investigaciones tienen sus propios lugares o espacios. Por ejemplo, en los museos, por lo general, se basa mucho en la investigación de obras antiguas, por ejemplo, lo que son, pues, objetos como cerámicas, oro, pintura, etcétera, etcétera. Esto se hace primero para averiguar un poco de los métodos que se usaron para su creación, también para intentar descifrar el contexto bajo el que se crearon estas obras. Es decir, por ejemplo, si fue en un contexto religioso, si fue en un contexto de lo que sea. Y también se averigua también lo que son los materiales que se usaron y, y la historia de cómo se usó, de cómo se implementaron, porque no todos los materiales es por culturas y por diferentes formas de usar el arte y demás, se diferencian de otros tiempos. También esto ayuda a la preservación de las obras. Hay que tener en cuenta que son obras que hablan nuestra historia como civilización y técnicamente nos cuentan cómo fueron más o menos los sucesos que pasaron. Esto no solamente pasa con obras físicas, también puede ser con la música, con la literatura y entre otras obras que nos pueden hablar mucho de cómo formamos todo, como también bajo eh, lo que bajo lo que ha pasado en el territorio, como también eh, esto pues genera también educación sobre la historia de la humanidad y da mucho de qué debatir, de cómo llegaron de punto A punto C, a punto B y ahí. O sea, habla también de la evolución de nosotros como artistas. Yo creo que estas son las ideas principales. Ahí quisiera complementar un poquitico a lo que ha dicho Lina con respecto a la lectura que también ahí había investigado, y es que sin importar el ámbito en el cual se desarrolla la investigación, hay que tener en cuenta tres participantes importantes que son la tríada del arte, que son el artista, la obra y el espectador. Ellos hacen parte constante del proceso de investigación. En algunos procesos de investigación se puede hacer sobre uno en particular, se puede hacer un proceso de investigación solo del artista, un proceso de investigación solo de la obra, un proceso de investigación solo del espectador, pero siempre son relevantes al momento de hacer el proceso de investigación, así sea particular. Uno afecta al otro. Tanto el artista al momento de generar la obra como resultado y el espectador como la persona que va a obtener las sensaciones y va a experimentar todo el evento que conlleva la realización pues ya del producto final de la obra.
Sí. Hay otra cosa dentro de la metodología de investigación que está relacionada a lo que pasa dentro del territorio, dentro de la misma cultura. Si hay ciertos cambios de acuerdo a la época, a la historia o a lo que quiera o a lo que esté pasando en el territorio, eh, las obras tienen una variabilidad con respecto a eso. Entonces, dentro de esos procesos investigativos, siempre se tiende a tomar como referente esos puntos, ya sea la historia, ya sea el contexto como tal, de qué comunidad o qué se está representando dentro de esa obra. Bueno, sí, todo lo que han dicho mis compañeros conlleva a formalizar la pregunta, bueno, la primera pregunta, ¿qué es la investigación en las artes? Sin embargo, esto continúa siendo un desafío en el arte de la comunidad científica, o sea, no han podido ubicar la investigación de las artes en un núcleo en particular científico, ya que las artes abarcan pues completamente todo lo que se pueda también estar estudiando en la comunidad científica. Bueno, yo quisiera hablarles acerca de la segunda pregunta, que es cómo se ubica dentro del contexto de la investigación académica y las artes. Dentro de lo que pudimos leer, encontramos un video, o bueno, dentro de las referencias que nos presentó el profesor, encontramos el video del profesor de filosofía y estética Bruno Teichels, no sé cómo se dice muy bien, pero bueno, donde él nos explicaba acerca un poco de cómo es la investigación de base o por definición, la cual dice, ay, perdón, un momento. La cual dice que pues aún no se sabe muy bien lo que se busca, obedece a unos protocolos específicos y que pues debe tener un formato muy definido a la hora de enfrentar una investigación, mientras que la investigación aplicada, que es lo que se utiliza en el campo del arte, no tiene una finalidad inmediata y no tiene un objeto preestablecido. Por lo tanto, el arte, la investigación dentro del campo del arte debe mirar el sujeto, o sea, el artista, debe mirar la obra, debe mirar el inicio de la obra, debe mirar también, como nos decía Lina ahorita, que todo el contexto implica dentro de la obra. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas formas de abordar la investigación en el arte, que es muy diferente a la forma tradicional como se presenta la investigación en otros campos del conocimiento. Bueno, en ese caso yo quisiera aportar con respecto a lo que ha dicho Dani, y es que los procesos de investigación son variables dependiendo de los objetivos que se estén buscando, ¿cierto? Siempre habrá un proceso y es el proceso primero de la recolección de las muestras, el análisis de las muestras, una generación de objetivos o de resultados y después la aplicación. Y cuando me refiero a que existen muchas variables es que el arte es tan abierta, ¿qué les digo yo? Tan amplia que en ese caso el arte se mezcla también en sus procesos de investigación con la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, y eso va a depender siempre del tipo de investigación que se esté realizando. Entonces se entremezclan muchas ciencias para llegar a un punto específico, dado que el arte es muy contemplativo y que también llega a ser muy subjetivo. Entonces por eso genera tantas variables. Y que por eso es
tan impredecible uno decir, bueno, vamos a tomar la investigación artística por este lado, porque es que en el transcurso o como se vaya dando la representación artística o la propuesta artística, se estudia muchas cosas, incluyendo las ciencias que nos acaba de decir Mauro. El compañero Yamil nos va a acompañar con la última, con la introducción a la tercera pregunta. Bueno, la tercera pregunta dice, un segundo. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son algunas de sus problemáticas en la investigación? Bueno, dentro de las problemáticas de la investigación, pues está lo subjetivo, está la falta de financiación dentro de los proyectos de investigación, el acceso a ciertos territorios, la falta de material para investigar esos procesos. Hay muchas cosas que pueden interferir en el proceso de investigación sobre algo que tenga que ver con el arte. Pues el arte es prácticamente infinito, entonces, de acuerdo a lo que usted quiera investigar o de acuerdo a lo que se quiera buscar, sea dentro del contexto histórico, sea del contexto cultural, sea del contexto político, porque el arte también hace parte de la política, siempre y cuando, o siempre que se manifiesta dentro de la crítica política. Entonces hay muchas cosas que a través de la historia y a través de las vivencias han hecho que los procesos de investigación sobre el arte siempre tengan como una piedra en el zapato. Pero de una u otra forma la gente ha buscado la solución a esos problemas y ha encontrado cosas dentro de esas investigaciones que han aportado mucho a la historia de la humanidad y a la historia del arte. Igual, pues complementando un poco lo que dice Yamid, muchas de las problemáticas varían más que todo con respecto al patrocinio y al país al que se encuentren, porque hay muchos países que le dedican muy buen presupuesto a los procesos de investigación históricos del arte. Entonces, generalmente, o apoyo de la empresa privada, etcétera, etcétera, porque también hay empresas privadas que también les gusta como esa parte de apoyar un poco la cultura de cada país, ¿cierto? Entonces, hay lugares en los cuales, digamos que esos procesos de investigación se pueden acelerar o se ven mejores patrocinados por empresas para hacer ese tipo de investigación. Países como Colombia lo hay, uno no va a decir que no hay, porque en Colombia el Ministerio de Cultura patrocina muchos procesos, ¿cierto?, de creación y de investigación, solo que ya entramos a otros territorios como son la corrupción y un montón de cosas, porque entonces llegar a ese tipo de patrocinios uno tiene que tener como un empujoncito, por decirlo de alguna manera, y empiezan a arañar presupuestos y el presupuesto se empieza a corromper y empieza a escasear por una parte. Hay otros países donde tiene que ser totalmente limpio el proceso. No voy a decir que en Colombia todos los procesos están dañados o están corrompidos, pero de todas maneras sí uno alcanza a entender y a ver un poco en las noticias ese proceso. No, y que dentro de esos procesos de investigación muchos se realizan en sitios donde por temas de conflicto pues es muy difícil el acceso. Nosotros hemos intentado hacer procesos de investigación sobre danza en ciertos territorios y pues por temas de conflicto y eso es complicado. Entonces, eso, como dice Andrés, es más de acuerdo al territorio. Yo quisiera añadir algo, y es, por ejemplo, que una de las dificultades que hay que tener cuidado con las obras es
recuerden uno de los primeros puntos que era cuidar las obras, ¿no? Ajá. El caso es que para cuidarlas hay veces en donde es preferible como no tocarlas. Ujú. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de aquí porque eso lo leí hace bastante tiempo. Aquí en Colombia, en el Guaviare, hay obras rupestres en unas cuevas, ¿cierto? Sí. Esas cuevas, esas obras, mmm, hasta donde yo leí y hasta donde me acuerdo que decía el libro, mencionaba que es preferible no tocar esas obras porque se podrían dañar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, algo tan importante como el arte rupestre, que es arte primitivo, hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con esa clase de arte, porque ese arte, por ejemplo, se intentó averiguar con qué materiales se hizo pues estas obras, es decir, qué materiales usaron exactamente. El problema es que eso tenía que implicar dañar la obra. Eso es una de las cuestiones que se enfrenta a las investigaciones, que uno tiene que conservar la obra, no la podemos dañar en medio del proceso. Hay otra cosa que a mí me pareció interesante, esa la discutió una señora hace mucho en un live stream de YouTube, que ella se dedica a la investigación, a la historia. Ella habla español y francés. Ella nos comentó que hay una dificultad bastante importante que es con respecto a y la investigación científica. Resulta que voy a explicar por qué, en los jeroglíficos hay un debate serio de que hasta qué punto esto es literatura y hasta qué punto estos son pinturas, obras de arte, así. Entonces el debate no es cualquier cosa, esos debates se hacen en Nigeria, y el debate es bastante amplio porque se enfrentan dos poderes grandes, o sea, estamos hablando de quienes investigan el arte y lo que se refiere más a lo de la escritura y la literatura y demás. Entonces ahí se enfrenta esa clase de cosas y es un poquito difícil a veces avanzar cuando existen esa clase de disputas, porque cuando se investiga, pues se va a encontrar con esa clase de debates. También cabe añadir que, por ejemplo, hay cosas que pueden limitar el que pueda seguir averiguando. Por dar un ejemplo, en China, las obras que se han encontrado ahí no son ni la mitad de lo que podría ofrecer el Tíbet. Y, o sea, me refiero es que no se ha averiguado eso lo suficientemente bien y eso es por problemas que da China con respecto a la investigación. Imagínense, no permiten. Hay un serio debate ahí y pues no se ha podido avanzar mucho. Y también, pues hay problemitas que hace que estas investigaciones no sean algo sencillo. Y realmente, pues te hace pensar mucho, pues, cómo la política y todo eso interviene en eso, porque también, por ejemplo, sé que hay tesoros que el Tíbet, por ejemplo, lo quiere de vuelta, a pesar de que sigue siendo el mismo país, digo, es entre muchas comillas, ellos quieren de vuelta algunas obras y el gobierno chino no se lo va a devolver nunca. Entonces, esas peleas también intervienen un poco en la investigación. Imagínense, las disputas que hay entre investigadores. Generalmente hay problemas de protocolo, como lo acabas de mencionar, y también de política. La política es una cuestión seria, además porque generalmente la política viene afectando los procesos históricos desde hace muchos siglos atrás, como lo que ha sucedido con Inglaterra en países de Latinoamérica, Estados Unidos con respecto a otros países también cercanos. Entonces,
Hay muchos debates, hay muchas controversias, hay muchos problemas, hay muchos procesos, pero igual hay muchas personas que también le quieren meter el corazón a los procesos de investigación del arte y siempre se busca una solución. En ocasiones no se logran los objetivos planteados desde el principio, pero igual se logran objetivos, ¿cierto? Y en el caso del arte, pues cualquiera de los pocos pasos que se den en el camino es una riqueza no solamente para el grupo investigativo, sino para el mundo, porque obviamente los procesos van evolucionando y van enriqueciendo la historia a nivel mundial. Equipo, nos quedan como 2 minutos porque este Meet es limitado, somos un usuario gratuito de Gmail. Nos quedan 2 minutos, así que si alguien quiere dar alguna conclusión. ¿No? Pues yo creo que los procesos, estos procesos de investigación tienen que seguir avanzando de acuerdo a las posibilidades pues, que se ofrezcan en cualquiera de los territorios, ya sea por patrocinios o por voluntad propia o por muchas cosas, pero esos procesos tienen que seguir avanzando. Y seguir enriqueciendo. Chicos, creo que esta no es nuestra primera reunión, espero que no sea la primera ni sea bueno, es la primera, espero que no sea la última. Como siempre es un gusto, va concluyendo nuestro Es un gusto también participar en esta clase de reuniones para participar y hablar. Muchas gracias, muchachos. A ustedes muy amables. No sé si les llegó también el mensajito, Bueno. La llamada finalizará pronto. Sí. Así que Ok, muchas gracias. Muchas nos gracias. vemos Listo, que estén bien. Ahí compartir Bueno. el video y estamos pendientes de la otra parte de lo de este trabajo.